El aroma llenaba cada rincón de la cocina, un fantasma cálido y familiar que se aferraba a las paredes como una vieja enredadera. No era solo el olor de la comida, era el perfume del tiempo, de los recuerdos. Ajo pochándose lentamente en aceite de oliva, cebolla caramelizándose hasta volverse translúcida, el toque herbal del laurel y el perfume profundo de la carne de res sellándose en su propio jugo antes de entregarse a una cocción lenta de horas. Era el olor de los domingos con Héctor, el olor de un hogar que ya no existía más que en mi memoria. Contemplé la pesada olla de hierro fundido, el caldo oscuro y burbujeante, y por un instante me permití sonreír. Era el plato favorito de mi difunto esposo. El estofado que resucita a los muertos, solía decir con una carcajada que hacía temblar toda la cocina. Cocinarlo era mi manera de hablar con él, de decirle que no lo había olvidado, que su esencia aún impregnaba estas paredes. Cada ingrediente era una palabra, cada hora de cocción, una frase en una conversación silenciosa que solo yo entendía. Al picar las zanahorias, recordaba cómo le gustaban, en rodajas gruesas para que no se deshicieran. Al añadir el vino tinto, recordaba el brindis de nuestra boda. Era un ritual sagrado, una ofrenda a su memoria. La puerta de la cocina se abrió de golpe, rompiendo el hechizo con la violencia de un cristal al quebrarse. Eran ellos. Mi nuera Silvana entró primero, con el teléfono móvil pegado a la oreja como una extensión de su propio cuerpo. Su rostro mostraba esa expresión de perpetuo fastidio que parecía ser su estado natural. Detrás de ella, mis nietos, Leo y Carla, adolescentes de 16 y 14 años, avanzaban como zombis, sus rostros iluminados por la luz azul de sus propias pantallas, auriculares sellando sus oídos del mundo exterior. Silvana arrugó la nariz, un gesto pequeño, casi imperceptible para un extraño, pero para mí, tan afilado y doloroso como un cuchillo. Se apartó el teléfono 1 centímetro de la boca. «Mamá Amalia, ¿otra vez esto?», dijo. Su voz no era cruel, era peor, era indiferente, como si hablara del clima. La casa entera huele a fonda, huele tan fuerte. Se me va a impregnar en la ropa. No tuve tiempo de responder. Leo, mi nieto, un joven alto y desgarbado que alguna vez se acurrucó en mi regazo, pasó a mi lado sin mirarme, abriendo la puerta del refrigerador con un movimiento brusco. El frío del interior me golpeó las piernas. «Ya pedimos pizza, abuela. La de doble queso y pepperoni». Carla, 2 años menor, asintió con la cabeza sin levantar la vista de su teléfono. «Sí, la comida de verdad», añadió con una risita ahogada, un sonido que me pareció obsceno en mi cocina sagrada. Me quedé inmóvil, con el cucharón de madera en la mano. Las palabras de Silvana, la risa de Carla, el olor a cartón grasiento de la caja de pizza que Leo ahora depositaba sobre la encimera. Eran pequeñas agujas clavándose en un lugar que ya estaba dolorido y sangrante. Intenté decir algo, quizás explicar que había cocinado para ellos, que era la receta de su abuelo, que era una muestra de amor, pero la voz no me salió. Era como si mis cuerdas vocales, cansadas de intentar ser escuchadas durante 5 largos años, se hubieran rendido finalmente. Entonces ocurrió el acto que lo cambiaría todo. Silvana, terminando su llamada con un «luego te marco», se acercó a la estufa con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que solo destilaba una condescendencia helada. «Deja, yo limpio para que no estorbe», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, tomó la pesada olla de estofado con un paño de cocina. Mi corazón dio un vuelco doloroso, un latido sordo en mi pecho. Por un segundo, una parte ingenua de mí pensó que solo la iba a mover, a quitarla del fuego. Pero no. Caminó con una calma deliberada hacia el bote de basura que estaba junto a la puerta trasera. Sus movimientos eran fluidos, casi elegantes en su crueldad, y entonces, con un gesto despectivo, inclinó la olla. El estofado, mi estofado, el plato de Héctor, cayó en la oscuridad del bote de basura con un sonido húmedo y final. Trozos de carne tierna, papas suaves y zanahorias dulces, todo mi esfuerzo, mi tiempo y mi amor se mezclaron con los restos del café de la mañana y las cáscaras de plátano. Los nietos se rieron.
no una risa malvada, sino la risa descuidada y cruel de la juventud que no entiende el peso de sus acciones, la risa de quien no valora nada porque nunca le ha costado nada. Mateo, mi hijo, apareció en el umbral de la puerta en ese preciso instante. El universo tiene una forma perversa de orquestar estas cosas. Vio la olla vacía en las manos de su esposa, vio mi rostro petrificado, vio la tumba de mi estofado en la basura. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi una chispa de algo, vergüenza, incomodidad, pero se extinguió tan rápido como apareció, ahogada por años de cobardía. Solo suspiró, un sonido largo y cansado, el sonido de la rendición, y se dio la vuelta, desapareciendo en el pasillo. Su silencio no fue una ausencia de palabras, fue una acción. Fue la peor traición de todas. No lloré, no grité. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, y los gritos se habían quedado atrapados en mi garganta, formando un nudo permanente. Solo un frío paralizante se extendió por mi pecho, congelando todo a su paso. En silencio, tomé el plato de servir que tenía preparado sobre la encimera, un plato de porcelana con flores pintadas a mano que ahora estaba inútil y vacío, y lo llevé al fregadero. Abrí el grifo y el agua caliente corrió sobre mis manos, pero no sentí el calor. El sonido de mi comida golpeando la basura resonaba en mi mente, una y otra vez, como el eco de una puerta cerrándose para siempre. Esa, lo supe en ese momento con una claridad aterradora, había sido la última gota. Me llamo Amalia. Tengo 70 años, aunque esa noche sentí como si tuviera 200. La edad no solo se mide en arrugas o en el crujido de las rodillas al levantarse, se mide en el peso de las decepciones. Y mi corazón llevaba una carga demasiado pesada. Hace 5 años enterré a mi esposo Héctor, y con él enterré una parte de mí misma que nunca volvería a crecer. La casa, nuestra casa, se llenó de un silencio tan denso que casi podía tocarlo, un silencio que tenía forma y color, un silencio que se sentaba a la mesa conmigo. Cada crujido del suelo de madera, cada silbido del viento en las ventanas, era un recordatorio punzante de su ausencia. Fue Mateo, mi único hijo, quien me ofreció una salida, o lo que en ese momento pareció una. Vente a vivir con nosotros, mamá, no puedes estar sola, la casa es muy grande para ti, te cuidaremos. Sus palabras sonaron como un bálsamo, como un puerto seguro en medio de la tormenta de mi duelo. La idea de no despertar sola, de escuchar risas de nuevo entre estas paredes, fue demasiado tentadora. Así que empaqué mi vida en cajas de cartón, cerré con llave la puerta de mi pequeño hogar, el que compartí con Héctor durante 40 años de risas y luchas, y me mudé a esta casa. Su casa, o eso es lo que ellos pensaban, esta casa grande, de 2 pisos, con un jardín que alguna vez estuvo lleno de las rosas de Héctor, también era mía. La habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, con el dinero de nuestra pequeña panadería, y más sudor y lágrimas de los que puedo recordar. Pero esa era una verdad que ellos habían elegido olvidar, convenientemente archivada en el desván de la memoria. En estos 5 años he aprendido que hay muchas formas de desaparecer. No es necesario morir. A veces, solo basta con que las personas que te rodean dejen de verte. Al principio eran detalles pequeños, casi insignificantes. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando yo entraba en una habitación y se reanudaban en susurros cuando me iba. Mis opiniones sobre la comida, sobre la decoración, sobre la vida, eran recibidas con sonrisas condescendientes y son otros tiempos, mamá. Poco a poco, mi presencia se fue diluyendo, como una acuarela bajo la lluvia incesante del desdén. Dejé de ser un miembro de la familia para convertirme en parte del mobiliario, una figura silenciosa sentada en un rincón, alguien a quien se le da los buenos días por costumbre, no por afecto. Dejé de ser Amalia, la que amasaba el pan antes del amanecer, la que reía a carcajadas con las bromas de Héctor, la que aconsejaba a las vecinas con remedios caseros. Me convertí en la mamá de Mateo, la abuela, una sombra sin nombre propio, un eco de lo que fui, y lo permití. Debo admitir mi culpa. Lo permití porque el miedo a la soledad era un monstruo más grande que el dolor de la invisibilidad.
Lo permití porque en el fondo de mi corazón me sentía culpable. Quizás, después de la muerte de Héctor, consentí demasiado a Mateo, en mi afán por protegerlo de su propio duelo, por llenar el vacío inmenso que su padre había dejado. Lo envolví en un algodón de sobreprotección. Le resolví problemas que debía enfrentar solo. Le di dinero que no debía darle. Justifiqué sus errores. Quizás mi amor, en su desesperación, lo había convertido en el hombre débil que era ahora, incapaz de defender a su propia madre porque nunca había aprendido a defender nada. Pero incluso en mi silencio culpable, guardaba un secreto. En el fondo de mi armario, debajo de mantas viejas que olían a naftalina y a tiempo guardado, había una vieja caja de madera de cedro. La caja de Héctor no era grande, pero contenía un universo. Dentro no solo había fotos y cartas, dentro estaban los cimientos de esta casa, la prueba irrefutable de mi lugar en este mundo. Dentro estaban los recuerdos y las verdades que ellos habían decidido olvidar. Y mientras el agua corría sobre mis manos temblorosas en el fregadero, mientras el eco de la humillación aún resonaba en mis oídos, supe con una certeza absoluta que había llegado el momento de abrir esa caja, no para recordar el pasado, sino para reclamar mi futuro. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Mi cama, que alguna vez fue un refugio de paz junto a Héctor, se sentía como un campo de batalla. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del estofado cayendo en la basura se proyectaba en la oscuridad de mis párpados. No era la comida lo que me dolía, era el símbolo, era el desprecio absoluto con el que se puede tirar el amor, el tiempo y el cuidado de una persona como si fuera basura sin valor. Me levanté de la cama, mis huesos protestando con cada movimiento, y me acerqué a la ventana. La luna llena bañaba el jardín con una luz plateada y fantasmal, y allí, junto a la cerca, estaba el rosal de Héctor. Sus flores, pálidas Héctor, idas bajo la luz nocturna, parecían susurrarme historias de resistencia. Resistiendo parecía Ina floreciendo a pesar de todo. Como yo, mis pensamientos volaron hacia atrás, en que mis manos no temblaban y mi espalda no se quejaba. Años de arduo trabajo junto a Héctor. Ambos nos levantábamos a las 4 de la mañana, cuando las calles aún dormían y el mundo pertenecía a los panaderos y a los soñadores. El olor del café recién hecho se mezclaba con el de la levadura en nuestra pequeña panadería. El pan de Héctor no era un negocio, era nuestra vida. Él era la fuerza, el que amasaba con una energía que parecía inagotable, sus brazos cubiertos de harina como un guerrero. Yo era el detalle, la que decoraba los pasteles con pulso de cirujano, la que atendía a los clientes con una sonrisa, la que llevaba las cuentas con una precisión matemática que sorprendía a todos. Cada bolillo, cada concha, cada pastel de 3 leches que vendíamos no era solo un producto, era un ladrillo más para nuestro sueño, construir una casa de verdad, no el pequeño cerrar la panadería. Cuando veníamos Mateo, un lugar la panadería el sábado por la tarde, exhaustos pero felices. Cuando veníamos a este terreno, que en ese entonces era solo tierra y hierba salvaje. Héctor, con un vientre mordisqueado a cocinas. Y yo lo escuchaba, y Magi servilletas de papel. Me explicaba dónde un lápiz mordisqueado sobre la oreja y planos dibujados en servilletas de papel, me explicaba dónde iría cada habitación. Aquí, Amalia, la cocina, con una ventana grande que dé al jardín, para que veas mis rosas mientras cocinas. Y yo lo escuchaba, imaginando el futuro, un futuro que parecía tan sólido como los cimientos que estábamos a punto de cavar con nuestras propias manos. Pero los sueños cuestan dinero, y el nuestro parecía siempre un paso por delante de nosotros. Mateo creció, y con él, sus necesidades y sus propios sueños. Era un chico listo, el más listo de su clase, y su mayor anhelo era ir a la universidad, convertirse en arquitecto. Quería construir cosas como su padre, pero con un título que le abriera todas las puertas. La matrícula era una fortuna, una montaña que parecía imposible de escalar con las ganancias de la panadería. Lo hablamos durante noches enteras, Héctor y yo, con el libro de cuentas abierto sobre la mesa de la cocina. Sacrificamos vacaciones, ropa nueva, cualquier pequeño lujo, pero no era suficiente.
En una cajita de terciopelo azul estaban los Yo sé de Maderaón, el libro de cuentas abierto sobre la mesa de la cocina. Es de oro, que mi MS, 2 pequeñas gotas de oro, pero eran lo único que me quedaba de ella, que había muerto cuando yo era muy joven. Eran mi único vínculo tangible con la mujer que me dio la vida. Al día siguiente, sin decirle nada a Héctor para que no intentara detenerme, caminé hasta la casa de empeño del centro. El lugar olía a polvo, a metal negro que nos faltaba para el primer semestre de Mateo. Esa noche le di el dinero a mi hijo, ese metal y a esperanzas perdidas. Recuerdo el frío del mostrador de cristal bajo mis dedos, el rostro indiferente del hombre detrás del vidrio, y ya parecía alimentarse de la desesperación ajena. Mi mano tembló cuando le entregué la cajita. Él los pesó, los examinó con una lupa, rascó el oro con una pequeña lima. Me ofreció una cantidad que me pareció ridícula, una miseria por un tesoro tan grande, pero asentí. Era el dinero que eran de gratis. Me abrazó con fuerza, tan fuerte que casi cuando Mateo llegó de la escuela, me rompe fajo de billetes. Sus ojos se abrieron como platos. ¿De dónde salió esto, mamá? Le conté la verdad. Vi cómo la alegría se mezclaba con la culpa en su rostro. Me abrazó con fuerza, tan fuerte que casi me rompe. Mamá, te juro que nunca olvidaré esto. Te lo pagaré todo, te construiré una casa aún más grande. Sus palabras fueron sinceras, lo sé. En ese momento, las sentía de verdad. Verlo contraído conmigo no era de dinero, sino de respeto. Una deuda que, con el tiempo, decidió simplemente no pagar. La primera grieta apareció poco después de la boda de Mateo con Silvana. Ella era diferente. Venía de una familia con dinero, no mucho con la influencia de una nueva vida y una nueva esposa, pero sí lo suficiente para haber tenido una vida sin las carencias hasta 900 nosotros conocimos. Tenía una en la promesa de mi hijo forma de mirar nuestras sus muebles, nuestros recuerdos, como CF, como el aceite y el agua. Yo era tierra, trabajo, el olor a pan caliente. Ella era aire, apariencia, el olor a perfume caro. O eran piezas de un museo anticuado. Eran millonarios, pero sí lo suficiente para haber tenido una vida sin las carencias que nosotros conocimos. Una vida donde las cosas se compraban, no se construían con sudor. Tenía una forma de mirar nuestras cosas, nuestros muebles, nuestros recuerdos, como si fueran piezas de un museo anticuado y polvoriento, cuerpo. Allí leía el Peri, al principio fue muy educada, ódico, escuchaba sus partidos de un desdén cortés, una superioridad apenas velada. Héctor todavía vivía, aunque su enfermedad, una sombra silenciosa, ya empezaba a robarle la fuerza. Su lugar favorito en el mundo, su santuario, ofá nuevo, moderno, de un color gris impersonal y tan incómodo como una banca de parque. El corazón se me detuvo. Y él es la forma de Illón de tú, era más que un mueble, era un nido, un refugio. Padre, le periódico cada mañana, escuchaba sus partidos de fútbol en una encogi viejao de hombros, evitando mi mirada. Abierta, roncando suavemente, pensó que era hora de renovar un poco, mamá. El otro ya estaba particularmente agotadora, muy médico, viejo pero era suyo, dije. Mi donde antes sostén calor y familiaridad, ahora había habla vacío ocupado por hundo de ira contenida. Miré a Silvana. Ella sonreía, con unos cojines rígidos que parecían de piedra. Era un mueble de revista, frío y sin alma. El corazón se me detuvo. ¿Y el sillón de tu padre? Le pregunté a Mateo, que estaba en la cocina con Silvana, admirando su nueva adquisición. Él se encogió de hombros, evitando mi mirada, un gesto que se convertiría en su respuesta habitual. Silvana pensó que era hora de renovar un poco. Mamá. El otro ya estaba muy viejo y desentonaba. Fue a nuestra habitación. Esa noche, por primera vez lo contenida que me costaba reprimir. Miré a Silvana. Ella sonreía, una sonrisa brillante y falsa, practicada frente al espejo. Ay, Amalia, no se ponga así. Era un trasto viejo,
solo acumulaba polvo y ácaros. Este nuevo se ve mucho más elegante, ¿no cree? Le da otra vida a la sala, más minimalista. Miré a Héctor. Estaba de pie en medio de la sala, mirando el espacio vacío donde había estado su trono. Su rostro, normalmente tan lleno de vida, estaba pálido y cansado. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta, con los hombros un poco más encorvados que de costumbre, y se fue a nuestra habitación. Esa noche, por primera vez en 40 años de matrimonio, o que hacía sin consultar, estaba borrando no es un llanto ahogado, de hombre, que me partió el alma en dos. Trahistoria, nuestra vida, para escribir la suya encima. Estaba arrancando las páginas de nuestro libro para pegar las suyas. Después de él y el confort a muerte de Héctor, el proceso se aceleró. Cuando me mudé con ellos, traje en el fuego cruzado conmigo mis cosas, mis recuerdos, una pequeña colección de figuritas de porcelana, el juego de té de mi boda, las fotografías enmarcadas. Miedo real. La primera vez que me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo, y con él, mi lugar en mi propio hogar. Silvana no solo había tirado un sillón, había disparado el primer cañonazo en una guerra de conquista. Fotografía de mi boda con Héctor, la que siempre tuve en mi mesita de noche, apareció con el cristal roto. «Ay, mamá, qué torpe soy», dijo Silvana. Estaba limpiando y se me resbaló. Nunca la reemplazó. El familiar marco vacío suyas, impresas en papel brillante y vacío. Después de la muerte de Héctor, el proceso se aceleró vertiginosamente. Cuando me mudé con ellos, traje conmigo las cajas que contenían los restos de mi vida anterior. Una pequeña colección de figuritas de porcelana que Héctor me regalaba en cada aniversario, el juego de té de mi boda, las fotografías enmarcadas de nuestros padres. Poco a poco, todo fue desapareciendo. En una campaña de limpieza étnica decorativa, las figuritas terminaron en una caja en el ático porque no combinaban con el estilo zen. El juego de té fue reemplazado por tazas modernas y minimalistas sin platos, porque nadie usa platitos ya, el piso de arriba, y esperaba. A veces, después de una hora, subían con un plato de sobras frías. Pensamos que estarías cansada, mamá. Otras veces, simplemente no subían nada. Mi mejor amiga, Dolores, una viuda como yo, pero con el carácter de un general, era la única que veía la verdad. Venía a visitarme una vez por semana, y sus visitas eran mi único salvavidas en un mar de indiferencia. «¿Pero cómo puedes permitir esto, Amalia?», me decía, su voz llena de indignación, mientras tomábamos café a escondidas en mi habitación. «Esa mujer es una víbora, te está aislando, te está borrando, y tu hijo es un cobarde por permitirlo». Yo siempre lo defendía. «No, Lola, no es así. Mateo está muy presionado en el trabajo. Silvana es difícil, pero él me quiere». Lo decía en voz alta, pero en mi interior, la duda crecía como la mala hierba. ¿Realmente me quería? ¿O solo me toleraba por un sentido del deber? Un deber que cada día le pesaba más. La prueba definitiva llegó con el rosal de Héctor. Era un rosal de Castilla, viejo y nudoso, que mi esposo había plantado el día que nació Mateo. Cada primavera, se llenaba de rosas de un color rosa pálido que perfumaban todo el jardín. Era el corazón de la casa. Un día, encontré a Silvana en el jardín con un paisajista. Estaban mirando el rosal con desprecio. «Quiero arrancar esta cosa vieja», le decía Silvana al hombre. «Ocupa mucho espacio. Aquí podemos construir una terraza, poner un asador, algo moderno». Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Esa noche, cuando todos dormían, salí al jardín. La luna iluminaba las hojas del rosal. Acaricié su tronco áspero y le susurré, como si pudiera entenderme: «No dejaré que te hagan daño. Eres lo último que me queda de él». A partir de ese día, comencé mi pequeña rebelión silenciosa. Cada mañana, antes de que saliera el sol, bajaba de puntillas al jardín. Con unas tijeras viejas, podaba las ramas secas. Con mis propias manos, quitaba las malas hierbas de su alrededor. Lo regaba con el agua que recogía de la lluvia. Era mi secreto, mi acto de desafío. Mientras cuidaba el rosal de Héctor,
Sentía que también me cuidaba a mí misma, que mantenía viva una pequeña llama de mi propia identidad en una casa que intentaba apagarla. Silvana nunca se dio cuenta. Para ella, yo ya era invisible, y mis acciones también lo eran. Pero el rosal floreció ese año con más fuerza que nunca, como si supiera que estaba luchando por su vida. Y cada rosa era un pequeño triunfo, una promesa silenciosa de que, aunque mi voz había sido acallada, mi espíritu aún no estaba roto. Era una batalla que libraba en secreto, una guerra de desgaste contra el olvido, y ese viejo rosal era mi único aliado. Un par de días después del infame incidente del estofado, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y decidí que no podía seguir callando. El silencio me estaba envenenando por dentro. Esperé a que Silvana y los niños salieran. Encontré a Mateo en el garaje, intentando arreglar una lámpara rota. El aire olía a aceite y a polvo. La luz débil de un foco colgante dibujaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer mayor, más cansado. Mateo, empecé, mi voz apenas un susurro. Él se sobresaltó, no me había oído llegar. ¿Podemos hablar? Forzó una sonrisa. Claro, mamá. ¿Pasa algo? Pasa todo, hijo, dije, y las palabras empezaron a salir, tropezando unas con otras. No me siento bienvenida en esta casa. Siento que estorbo. Lo del otro día, con la comida. Mi voz se quebró. Él dejó las herramientas sobre la mesa de trabajo y se frotó la nuca, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía incómodo. Evitaba mi mirada, fijando sus ojos en un punto indefinido de la pared. Mamá, no seas tan sensible. Ya sabes cómo es Silvana, es directa. No lo hizo con mala intención. ¿No tuvo mala intención al tirar mi comida a la basura delante de mí? Pregunté, sintiendo cómo una ola de indignación me daba un poco de fuerza. No tiene mala intención cuando me ignora, cuando tus hijos se burlan de mí y tú no dices una sola palabra. Suspiró, el mismo suspiro cansado que le había visto en la cocina. Es complicado, mamá. Silvana está muy estresada por las deudas, el trabajo. Los chicos son adolescentes. Estoy atrapado en medio. No quiero más conflictos. ¿Conflictos? Repetí, incrédula. ¿Pedir un poco de respeto es un conflicto, Mateo? ¿Pedir que se me trate como a una persona, no como a un mueble viejo? Soy tu madre. Finalmente me miró. Vi en sus ojos un destello de la culpa que lo carcomía, pero también vi una profunda resignación. Lo sé, mamá, pero esta es su casa también. Ella tiene su forma de hacer las cosas y yo necesito apoyarla. Intenta comprenderla, por favor. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo amenazaron con salir. ¿Y a mí? Pregunté, mi voz rota en un susurro desesperado. ¿Quién me comprende a mí? Se quedó en silencio, un silencio largo, pesado, que lo decía todo. No había respuesta para mi pregunta porque la respuesta era nadie. En su ecuación familiar, yo era la variable que podía ser sacrificada en nombre de la paz, su paz. La paz que compraba con mi dignidad. Me di la vuelta y salí del garaje. No había nada más que decir. Había abierto mi corazón, y él lo había cerrado con su indiferencia. Comprendí en ese momento que mi hijo, el niño por el que había vendido los aretes de mi madre, ya no existía. En su lugar había un hombre extraño. Un hombre que prefería la comodidad de no pelear a la obligación de proteger a quien le dio la vida. La conversación no había fallado, simplemente había revelado una verdad que me negaba a aceptar. Estaba sola, completamente sola. La revelación de que estaba sola fue dolorosa, pero también, de una manera extraña, liberadora. Si no podía contar con nadie, entonces solo me tenía a mí misma y a Héctor. Sus recuerdos y su fuerza me sostenían. Unos días después de mi fallida conversación con Mateo, el destino me proporcionó la pieza final del rompecabezas, la que transformaría mi dolor en una fría y lúcida rabia. Era tarde en la noche, no podía dormir, así que bajé a la cocina a prepararme un té de manzanilla. La casa estaba en penumbras, silenciosa. Cuando pasaba por el pasillo, escuché voces alteradas provenientes del estudio de Mateo. La puerta estaba entreabierta.
Normalmente, habría seguido de largo, respetando su privacidad, pero escuché mi nombre y me detuve en seco, con el corazón martilleándome en el pecho. Era Silvana. Su voz era un siseo venenoso. No me importa lo que ella sienta, Mateo. Estamos hasta el cuello de deudas. La tarjeta de crédito está a tope. La letra del coche está atrasada. ¿No lo entiendes? Te va a oír, respondió Mateo, su voz apagada. Que me oiga, a ver si así entiende. Te lo dije, convéncela de que venda esta casa de una vez. Es ridículamente grande para nosotros. Con ese dinero, podemos pagar todo, comprar un apartamento moderno en el centro y todavía nos sobraría para invertir. Sería nuestra salvación. Me llevé una mano a la boca para ahogar un grito. Así que era eso. No era solo mi comida, ni mis muebles, ni mi presencia lo que les molestaba. Era la casa, mi casa. La casa de Héctor era un activo financiero, un obstáculo en su camino hacia la vida que deseaban. Entonces escuché otra voz, una que reconocí con un escalofrío. Era Elena, la hermana mayor de Silvana, que había venido de visita ese fin de semana. Su risa fue burlona. «Ay, hermanita, ¿todavía viven a costa de la suegra?» Creí que Mateo era más hombre. «¿Por qué no la mandan a un asilo y ya? Hay unos muy bonitos». El silencio de Mateo fue la respuesta más elocuente. No las contradijo, no me defendió. Su silencio era un consentimiento tácito. Me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas no me sostenían. Todo encajó. La indiferencia, el desprecio, las humillaciones, no eran solo actos de crueldad casual. Eran parte de una estrategia, consciente o inconsciente, para desgastarme, para hacerme sentir como una carga tan insoportable que vender la casa y marcharme pareciera mi única opción. Querían quebrarme para quedarse con todo. Regresé a mi habitación como un autómata. El té olvidado en la cocina. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y el frío que había sentido el día del estofado regresó, pero esta vez era diferente. No era un frío que paralizaba, era un frío que templaba, como el acero al ser sumergido en agua helada. La tristeza se había ido, reemplazada por una claridad cristalina. Ya no se trataba solo de mi dignidad, se trataba de mi hogar, de mi legado, del último bastión de la vida que había construido con Héctor, y no iba a entregarlo sin luchar. Ellos habían subestimado a la anciana invisible que vivía en el piso de arriba, y ese iba a ser su error más grande. La semana siguiente fue mi cumpleaños. Cumplía 71 años. No esperaba una fiesta ni grandes regalos. Hacía años que había dejado de esperar esas cosas. Pero en el fondo de mi corazón, una pequeña y tonta parte de mí albergaba la esperanza de un gesto, una palabra amable, un recuerdo, un simple feliz cumpleaños, mamá. El día pasó como cualquier otro. Silencio por la mañana, indiferencia por la tarde. Mateo se fue a trabajar sin decir nada especial. Los chicos se fueron a la escuela. Silvana estuvo fuera todo el día. Comí sola un sándwich de queso, mirando por la ventana. Dolores me llamó por teléfono para felicitarme. Su voz cálida y llena de cariño fue el único rayo de sol en un día gris. «Te mandé unas flores, Amalia. Espero que te gusten», me dijo. Las flores nunca llegaron. Más tarde supe que Silvana las había recibido en la puerta y las había dejado en el porche, donde se marchitaron bajo el sol. Por la noche, la familia se reunió para cenar la misma comida rápida de siempre. Comieron y rieron, hablando de sus cosas, y yo era un fantasma en la cabecera de la mesa. Cuando terminaron, justo cuando me levantaba para retirarme a mi habitación y dar por terminado el día más triste de mi vida, Silvana pareció recordar algo. «Ay, casi se me olvida», exclamó con una falsa jovialidad. Se levantó y fue a buscar una bolsa de una tienda de descuento que estaba sobre una silla. Sacó un paquete envuelto en papel de regalo barato. «Felicidades, suegra. Con tanto trabajo, casi se me pasa». Me entregó el regalo. Mis manos lo tomaron, sintiendo la fragilidad del papel. Por un momento, a pesar de todo, sentí una chispa de esperanza. Quizás me había equivocado. Quizás sí se acordaba. Lo abrí lentamente. Dentro había una bufanda de acrílico,
de un color indefinido entre el beige y el gris, áspera al tacto. Y allí, pegada a la tela, estaba la etiqueta del precio, con un gran círculo rojo que anunciaba oferta. $5.99. Levanté la vista. Silvana me sonreía. Mateo miraba su teléfono, fingiendo no ver. Leo y Carla ya se habían levantado de la mesa, desinteresados. Nadie dijo nada. El regalo no era un regalo, era un insulto, era una bofetada, era una forma de decirme exactamente lo que yo valía para ellos. $5.99 en oferta. Era una declaración de que mi existencia era una ocurrencia tardía, una obligación que se podía cumplir con el gesto más pequeño y barato posible. Sostuve la bufanda en mis manos. Era fea, barata y fría, exactamente como me sentía en ese momento. No dije gracias, no podía. Simplemente asentí y me levanté de la mesa y subí las escaleras. En mi habitación no lloré. La humillación era tan profunda que estaba más allá de las lágrimas. Dejé la bufanda sobre la cómoda, como si fuera una prueba en la escena de un crimen, la prueba final de mi veredicto. Ellos no solo me querían fuera de la casa, me querían aniquilada, reducida a la nada, a una oferta de liquidación. Y en la soledad de mi cuarto, mientras el eco de sus risas subía por el suelo, tomé mi decisión final. La guerra silenciosa había terminado. Era hora de la batalla. Esa noche, después de la humillación del regalo de cumpleaños, me sentí completamente derrotada. El peso de los últimos 5 años se me vino encima como una losa. Me senté en el borde de mi cama, en la oscuridad, sintiendo un vacío tan inmenso que amenazaba con devorarme. Pensé en Héctor, en su risa, en la forma en que me tomaba la mano. ¿Qué habría hecho él? Héctor nunca se habría rendido. Él habría luchado, y su recuerdo me dio la fuerza para un último acto. Me arrodillé con dificultad. El dolor en mis rodillas era un recordatorio constante de mi edad. Metí la mano en lo más profundo del armario, debajo de las mantas que olían a tiempo guardado, hasta que mis dedos tocaron la superficie lisa y fría de la caja de madera de cedro. La saqué y la puse sobre la cama. Hacía años que no la abría. La tapa crujió al levantarla, liberando un suspiro de aire viejo, el perfume de los recuerdos. Dentro, todo estaba como lo recordaba. Fotografías en blanco y negro de nuestra boda, de un Mateo bebé y regordete, de nuestras primeras vacaciones en la playa. Saqué un pequeño sobre amarillento. Era un fajo de cartas que Héctor me había escrito cuando hizo su servicio militar. Sus palabras, torpes pero llenas de amor, me transportaron a otra vida. Debajo de todo, envuelto en un paño de seda, había un sobre más grande, sellado. Mi nombre, para mi amada Amalia, estaba escrito en la caligrafía fuerte y clara de Héctor. Mis manos temblaron al romper el sello. Dentro había 2 cosas. Un documento oficial, doblado en 4, y una carta. Leí la carta primero. Mi amada Amalia, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy allí para cuidarte, para protegerte de las tormentas. Me voy con el corazón tranquilo porque sé que eres la mujer más fuerte que he conocido. Pero también conozco tu corazón, y sé que es blando, sobre todo con nuestro hijo. Lo amas demasiado, y a veces el amor nos ciega. Por eso te dejo esto, como una última ancla, como un último escudo. Mi vista se nubló por las lágrimas. Seguí leyendo. He trabajado toda mi vida para darte un hogar seguro. Esta casa es el fruto de nuestro sudor, de nuestros sueños, y es tuya, Amalia, completamente tuya. Sé que Mateo es buen chico, pero el mundo cambia a las personas, y no quiero que nunca, bajo ninguna circunstancia, te veas desprotegida. Los papeles que tienes en tus manos son la escritura original de la propiedad. La puse a tu nombre, solo a tu nombre, hace muchos años. Es tu fortaleza, tu refugio. Prométeme que nunca dejarás que nadie te quite esta casa, ni tu dignidad. Porque tu dignidad, mi amor, es la única herencia que nadie te puede quitar. Defiéndela, con amor eterno tú, Héctor. Dejé la carta a un lado y desdoblé el otro documento. Era la escritura, allí estaba, en tinta negra sobre papel oficial.
Propietaria: Amalia Rodríguez Éveda, de Castillo. Era verdad. La casa era mía, solo mía. No era un recuerdo, no era una posesión sentimental, era un hecho legal, frío e irrefutable. Sentí como si una columna de acero se instalara en mi espalda. Ya no estaba derrotada, ya no estaba vacía. Héctor, incluso desde la tumba, me había dado las armas que necesitaba. Sostuve la escritura contra mi pecho. No era solo un papel, era mi poder, era mi voz, era mi declaración de independencia. Ellos habían olvidado quién era yo, pero este documento lo recordaba, y muy pronto, ellos también lo recordarían. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación que no había experimentado en años: determinación. El sol entraba por la ventana, pero la luz que sentía por dentro era mucho más brillante. La tristeza y la desesperación de la noche anterior se habían disipado, reemplazadas por una calma gélida y un propósito claro. Ya no era una víctima esperando el siguiente golpe, era una estratega planeando su contraataque. Me vestí con cuidado, no con la ropa vieja y descolorida que usaba todos los días, sino con un vestido azul marino que no me había puesto desde el último aniversario que celebré con Héctor. Me peiné el cabello canoso en un moño apretado y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no tenía los ojos hundidos por la pena, sino afilados por la resolución. Con la escritura guardada de forma segura en mi bolso, bajé a la cocina. La familia ya estaba allí, en su habitual caos matutino. Silvana gritándole a Leo por el desorden de su habitación, Carla absorta en su teléfono, Mateo bebiendo su café con la mirada perdida. Pasé entre ellos como una sombra, pero una sombra con un destino. Nadie notó mi cambio. Nadie notó la rigidez de mi espalda ni la firmeza de mi paso. Para ellos, yo seguía siendo invisible. Y eso, por primera vez, jugó a mi favor. Salí de la casa sin decir a dónde iba. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones. Caminé hasta la parada del autobús, sintiendo el peso reconfortante del bolso en mi regazo. No fui a ver a Dolores. No fui a la iglesia. Fui al centro de la ciudad, a un viejo edificio de oficinas con puertas de madera oscura y letras doradas. Busqué el nombre en el directorio: Ramírez y Asociados, abogados. El señor Ramírez había sido amigo de Héctor desde la infancia. Él había manejado todos nuestros asuntos legales, desde la compra del terreno hasta el testamento de mi esposo. Hacía años que no lo veía. La secretaria, una mujer joven que no me reconoció, me miró con escepticismo. ¿Tiene una cita? No, respondí con una voz firme que me sorprendió a mí misma. Pero dígale al señor Ramírez que Amalia, la viuda de Héctor Castillo, está aquí. Es urgente. La joven desapareció por una puerta. Unos minutos después, el propio señor Ramírez salió a recibirme. Era un hombre mayor, con el cabello blanco y unos ojos amables detrás de unas gafas gruesas. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. «Amalia, qué sorpresa. Por favor, pasa, pasa», dijo, conduciéndome a su oficina, un lugar que olía a libros viejos y a justicia. Nos sentamos, y después de los saludos de rigor, fui directa al grano. Puse la escritura sobre su escritorio de caoba. «Señor Ramírez», dije, «necesito su ayuda». Le conté todo. No omití ningún detalle, desde el sillón de Héctor hasta el estofado en la basura y la bufanda de $5. Hablé con una calma que no sabía que poseía, sin lágrimas, solo con la fría exposición de los hechos. Él me escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación, y finalmente a una indignación contenida. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró por encima de sus gafas. Héctor era un hombre sabio, Amalia. Sabía lo que hacía cuando puso esta casa solo a tu nombre. Tomó la escritura y la examinó. «Esto es irrefutable. La ley está de tu lado». «Lo sé», dije, «y quiero usarla. Quiero que redacte una orden de desalojo, formal, legal, inapelable». El señor Ramírez no parpadeó, solo asintió lentamente. «Considera lo hecho, Amalia. Dales una lección que ni Héctor en sus mejores tiempos podría haberles dado». Salí de su oficina sintiéndome 10 centímetros más alta. El plan de contraataque había comenzado,
Los días que siguieron a mi visita al abogado fueron extrañamente tranquilos. Yo me movía por la casa con mi secreto guardado en el pecho como una brasa ardiente. Mi calma parecía haber desconcertado a Silvana. Me observaba con suspicacia, como si intentara descifrar mi nueva actitud. Ya no me encogía cuando ella pasaba, ya no bajaba la mirada. La saludaba con un cortés buenos días y seguía mi camino. Mi silencio ya no era de sumisión, sino de expectación. La trampa, sin que yo tuviera que hacer nada, la tendieron ellos mismos. Una semana después, un martes por la noche, Mateo y Silvana me pidieron que bajara a la sala después de la cena. «Mamá, necesitamos tener una reunión familiar», dijo Mateo, con un tono falsamente solemne. Bajé y los encontré a los dos sentados en el sofá gris, el que había reemplazado al trono de Héctor. Habían creado un escenario. Las luces estaban bajas y tenían expresiones serias, como si fueran a anunciar una tragedia. Me senté frente a ellos, en una silla individual, sintiéndome como una acusada en un juicio. Silvana comenzó, su voz llena de una compasión fingida que me revolvió el estómago. «Mamá Amalia, hemos estado muy preocupados por ti últimamente». Mateo asintió, como un títere. «Sí, mamá, tu salud. Ya no eres una jovencita. Vemos que te cansas mucho. Y esta casa», continuó Silvana, haciendo un gesto vago con la mano, «es demasiado grande para ti. Tantas escaleras, tanta limpieza. Es un peligro». Los escuché tejer su red de mentiras y medias verdades. Hablaron de mi bienestar, de su preocupación, de la necesidad de que yo estuviera en un lugar más seguro y adecuado para mi edad. La palabra asilo no la pronunciaron al principio, pero flotaba en el aire, pesada y venenosa. Finalmente, Silvana sacó un folleto de colores brillantes de una carpeta. «Hemos encontrado un lugar maravilloso, mamá. Se llama Villa Dorada. Es una residencia para personas mayores. Tienen enfermeras, actividades, jardines preciosos. Estarías también atendida». Me tendió el folleto. Lo tomé, pero no lo miré. En la portada, una pareja de ancianos sonreía, una sonrisa tan falsa como la de Silvana, así que este era su plan. No solo querían la casa, querían deshacerse de mí, encerrarme en un lugar donde ya no sería un estorbo, donde mi sola existencia no sería un reproche para ellos. Dejé que terminaran su discurso. Dejé que expusieran toda su hipocresía, toda su codicia disfrazada de preocupación. Cuando finalmente se callaron, esperando mi reacción, mi llanto, mi súplica, yo simplemente me quedé en silencio por un momento, saboreando la ironía de la situación. Habían preparado el escenario perfecto, no para mi rendición, sino para mi victoria. La trampa que habían tendido con tanto cuidado estaba a punto de cerrarse sobre ellos. Levanté la vista del folleto de Villa Dorada y los miré directamente a los ojos, primero a Mateo, luego a Silvana. Mantuve una expresión serena, casi plácida. «Aprecio mucho su preocupación por mi bienestar», dije, mi voz tranquila y clara, sin un atisbo de temblor. «Es muy considerado de su parte haber investigado tanto para encontrarme un nuevo hogar». Vi un destello de triunfo en los ojos de Silvana. Creyó que había ganado. Mateo pareció relajarse un poco, aliviado de que no estuviera montando una escena. Sin embargo, continué, dejando que la palabra flotara en el aire por un segundo. «Ya que estamos en una reunión familiar discutiendo asuntos de la casa, yo también tengo algo que me gustaría discutir con ustedes». Me incliné hacia adelante y coloqué mi bolso sobre la mesita de centro. Lo abrí con parsimonia, sin ninguna prisa. Saqué una carpeta de cartón de color manila, gruesa y de aspecto oficial. La puse sobre la mesa, justo al lado de su folleto de colores. El contraste era notable, su fantasía contra mi realidad. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, su frente arrugándose en confusión. «Ábralo», respondí simplemente. Con cierta vacilación, alargó la mano y abrió la carpeta. La primera página era un documento con sellos oficiales y un lenguaje legal denso. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, y vi cómo el color desaparecía de su rostro. Pasó de la confusión a la incredulidad y de ahí a un pánico mudo.
Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Silvana, impaciente, se inclinó para ver. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Le arrebató el papel de las manos. Sus ojos, a diferencia de los de Mateo, no necesitaron mucho tiempo para entender. Eran más rápidos, más afilados, entrenados en el arte de la confrontación. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. ¿Una orden de desalojo?, gritó, su voz subiendo varias octavas hasta convertirse en un chillido agudo. Se puso de pie de un salto, el papel temblando en su mano. ¿Te has vuelto loca?, me recliné en mi silla, sintiendo una calma absoluta, una sensación de poder que no había sentido en décadas. No, Silvana, nunca he estado más cuerda, dije, y mi voz, aunque suave, resonó en el silencio que siguió a su grito. Cada palabra fue deliberada, cada sílaba estaba cargada con el peso de 5 años de humillaciones. Esta casa, dije, haciendo un gesto lento que abarcaba toda la habitación, es mía. Fue construida con el sudor y los sacrificios de mi esposo y míos. Legalmente, es de mi exclusiva propiedad. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Ustedes vivían aquí como mis invitados. Unos invitados que con el tiempo olvidaron su lugar. Unos invitados que confundieron mi paciencia con debilidad y mi silencio con estupidez. Me levanté, y por primera vez, fui yo quien los miró desde arriba. Y su tiempo como invitados declaré, mi voz tan fría y dura como el mármol, ha terminado. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Fue como si hubiera detonado una bomba en medio de la sala. Mateo seguía sentado, paralizado, con la cara tan blanca como el papel de la notificación. Pero Silvana explotó. La máscara de nuera preocupada y esposa moderna se hizo añicos, revelando el rostro feo y retorcido de la codicia y el odio que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Vieja malagradecida, siseó, sus ojos lanzando chispas. ¿Así nos pagas? Después de todo lo que hemos hecho por ti, te acogimos en nuestra casa cuando te quedaste sola. Me acogieron en MI casa, la corregí con calma, y esa simple verdad pareció enfurecerla aún más. He tenido que soportar tu presencia en este museo durante 5 años, continuó gritando, su voz llena de veneno. Soportar tus comidas grasientas, tus muebles viejos, tu olor a naftalina. He aguantado tus historias aburridas y tu cara de mártir día tras día. ¿Y todo para qué? ¿Para que ahora nos eches a la calle como a perros? Cada palabra era una confesión, una confirmación de todo lo que yo ya sabía en mi corazón. Mientras ella despotricaba, su rostro enrojecido y su cuerpo temblando de rabia, vi a Mateo. Por primera vez, él la miraba a ella, no a mí, y en sus ojos vi un horror absoluto. Estaba viendo al monstruo que yo había visto durante años, el monstruo con el que compartía su cama, el monstruo por el que había sacrificado a su propia madre. En ese momento, las escaleras crujieron. Leo y Carla estaban allí, a mitad de camino, atraídos por los gritos. Sus rostros eran una mezcla de miedo y confusión. Vieron a su madre transformada por la ira y a su padre roto y en silencio. Vieron a su abuela de pie, erguida y con una dignidad de acero. La venda, finalmente, había caído de los ojos de Mateo. Vio la verdad en toda su cruda fealdad. Vio que su esposa no era una víctima, sino una agresora. Vio que su silencio no había comprado la paz, sino que había financiado la guerra contra su propia familia. Su mundo, construido sobre la cómoda base de la negación, se derrumbó en ese instante. Y en el rostro de mis nietos vi el principio de una terrible comprensión. La casa de naipes se había venido abajo. Los 30 días que siguieron fueron un purgatorio de cajas de cartón y discusiones amargas. La casa, que durante años había estado llena de una tensión silenciosa, ahora resonaba con el ruido de un naufragio. Las discusiones entre Mateo y Silvana eran constantes. A veces gritos furiosos que se filtraban a través de las paredes, otras veces susurros cargados de reproches que yo escuchaba cuando pasaba por su puerta. Yo me mantenía al margen. Me había convertido en una observadora silenciosa de su desintegración. Preparaba mis propias comidas, leía en el jardín junto al rosal de Héctor,
y los veía desmantelar la vida que habían construido sobre mi generosidad. Silvana me dirigía miradas de puro odio, pero ya no se atrevía a hablarme. Mateo, por otro lado, me evitaba como si mi sola presencia le causara un dolor físico. Lo veía deambular por la casa, su rostro demacrado, sus hombros caídos bajo un peso invisible. Las cajas se apilaban en los pasillos, llenas de objetos que ellos habían comprado para borrar mi historia. El sofá gris, los cojines sin alma, los cuadros abstractos. Todo estaba siendo envuelto en plástico y cinta adhesiva. Era como ver a un cuerpo extraño siendo purgado de la casa. Mis nietos también estaban cambiados. El desafío y la burla habían desaparecido de sus ojos, reemplazados por una ansiedad desconcertada. Ya no ponían la música a todo volumen. Se movían por la casa con una cautela nueva, como si caminaran sobre cristales rotos. Una tarde, a una semana de que se cumpliera el plazo, Mateo llamó a la puerta de mi habitación. Era la primera vez que lo hacía en años. Entró y se quedó de pie junto a la puerta, sin atreverse a acercarse. Parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Mamá, dijo su voz ronza. Yo dejé el libro que estaba leyendo y lo miré, esperando. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas de hombre silenciosas y pesadas. Perdóname, susurró. Fui un cobarde. Debí haber dicho algo. Esa noche, cuando ella tiró tu estofado. Debí haberla detenido. Debí haberte defendido. Todas las veces. Mi corazón se conmovió, pero la herida era demasiado profunda para ser curada con una simple palabra. Lo había perdonado en mi corazón, porque una madre siempre perdona, pero el respeto y la confianza estaban rotos. Una disculpa no borra las cicatrices, Mateo, le respondí con calma pero con firmeza. Has permitido que esto sucediera durante 5 años. Has elegido tu comodidad por encima de mi dignidad. Y esa es una lección que ahora te toca aprender, no por mí, sino por ti mismo, para que te conviertas en el hombre que tu padre siempre quiso que fueras. Se quedó llorando en silencio por un momento más. Luego, asintió lentamente, aceptando mis palabras como la sentencia que eran. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. En ese momento, supe que había una pequeña esperanza para él. El éxodo no era solo un castigo, era su única oportunidad de redención. El 30º día llegó, un día soleado de primavera. Un camión de mudanzas estaba estacionado frente a la casa. Vi, desde la ventana de mi habitación, cómo cargaban el último de sus muebles, el último vestigio de su ocupación. Silvana no me miró ni una vez. Subió al coche y se fue sin despedirse. Los chicos se despidieron con un gesto torpe y confuso. Mateo fue el último en irse. Después de que el camión se marchara, se acercó a la puerta principal, donde yo estaba de pie. Sus ojos estaban rojos. Adiós, mamá, dijo. Adiós, Mateo, respondí. Se quedó un momento, como si quisiera decir algo más, pero las palabras no salieron. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Lo vi alejarse por la calle hasta que desapareció en la distancia. Cuando la calle quedó en silencio, cerré la puerta. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue el más satisfactorio que había escuchado en mi vida. La casa era mía, de nuevo. Recorrí cada habitación. El silencio ya no era pesado ni opresivo. Era un silencio limpio, espacioso, lleno de posibilidades. Abrí de par en par todas las ventanas, dejando que la brisa fresca de la primavera entrara y se llevara los últimos fantasmas de la tristeza. El aire trajo consigo el perfume dulce y penetrante del rosal de Héctor, que estaba en plena floración. Esa tarde, me preparé una taza de té y salí al jardín. Me senté en un viejo banco de hierro bajo el rosal. El sol calentaba mi rostro. Me sentía en paz. Pasaron los meses. La casa volvió a ser un hogar. Puse mis fotografías de nuevo en las paredes. Mi viejo juego de té volvió a la vitrina de la sala. La casa olía a mis guisos, a lavanda y a pan recién horneado. Mi amiga Dolores venía a menudo, y nuestras risas llenaban el silencio. Mi vecina, Isabel, una joven amable, me traía a veces un trozo de pastel,
o simplemente se sentaba a charlar conmigo en el porche. La vida volvía a tener color. Un día, el teléfono sonó. Era Mateo. Su voz sonaba diferente, más madura, más tranquila. Me contó que él y Silvana se habían separado. Dijo que estaba viviendo en un pequeño apartamento y que había encontrado un nuevo trabajo. Después de una pausa, preguntó con una voz llena de vacilación: ¿Puedo ir a visitarte, mamá? Sostuve el teléfono, mirando por la ventana hacia el rosal. La puerta siempre estará abierta para mi hijo, le respondí. Pero no para el hombre que vio cómo humillaban a su madre y no hizo nada. Gánate el derecho a volver a entrar. Colgué el teléfono. Sabía que había sido dura, pero era necesario. El perdón era un camino que él tenía que recorrer solo. Volví a mi jardín. Isabel estaba en la cerca, sonriendo. Huele delicioso lo que está cocinando doña Amalia. Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina, que me salía del alma. Es estofado de res, le dije. La receta de mi esposo. Me senté de nuevo en mi banco bajo el sol, rodeada de las rosas de Héctor. Me robaron años de paz, pero no pudieron robarme mi valor, porque la dignidad, como esta casa, no es algo que se regala, es algo que se defiende, a cualquier precio. Y yo, finalmente, había aprendido a defender la mía.